El libro de Apocalipsis, hermanos, es un mensaje que Dios nos ha dejado donde nos asegura la victoria, hermano. El mensaje de Apocalipsis es un mensaje de victoria, del Cristo victorioso y de los que están con Él. Y en esa victoria, hermanos, que Dios nos da a través de Cristo, nosotros podemos tener asegurado un futuro glorioso. Y en esta noche vamos a ver ese tema, hermanos, el futuro glorioso de la iglesia. Y lo vamos a basar ahí en el capítulo 7, en los 17 versículos que contienen este capítulo, hermano. Dicen por ahí que estaba un hombre muy sencillo, muy simple, sentado en una plaza con su Biblia abierta en el libro de Apocalipsis. Y se acerca a él un hombre bastante bien presentado, se presenta ante él y le dice que él era teólogo y le pregunta, ¿pero entiendes el libro de Apocalipsis? Dijo, sí. ¿Y qué es lo que has entendido? Que al final venceremos. Eso era lo que entendía este hombre. Al final venceremos, hermano. Y ese es el mensaje que yo quiero compartir con ustedes. La iglesia tiene un futuro glorioso porque en Cristo tenemos asegurada la victoria. La victoria sobre el pecado. La victoria contra Satanás y contra sus aliados. El mensaje original del libro de Apocalipsis, hermanos, fue dado para la iglesia que estaba pasando por situaciones bastante difíciles, hermanos. Sin embargo, Dios en el presente difícil le asegura a la iglesia que se levantará vencedora y obtendrá ese galardón que es el futuro glorioso reinando en el cielo, hermano. La iglesia estaba sufriendo. En Esmirna, en el capítulo 2, en el versículo 10, el Señor le dice a esta iglesia, no temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días, pero al final vencerás. Y esos 10 días, hermanos, significa que los sufrimientos que tenemos sobre la tierra son temporales. Y en nada se comparan con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Muchos cristianos habían muerto, hermanos, por ser fieles a nuestro Dios. Y clamaban a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos, sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. La iglesia estaba padeciendo persecución a manos, hermanos, del emperador Domiciano, que había sido elevado por el Congreso Romano a la categoría de Dios. Luego vemos nosotros al falso profeta animando a la gente para que le levanten una estatua al emperador y le rindan, hermanos, adoración. Y al que no lo hacía le ponían una marca, hermanos. El que no lo hacía era golpeado, era perseguido, porque no tenía la marca de la bestia, que lo asociaba con el emperador y con la falsa enseñanza. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al capítulo 17 y en el versículo 14 nos dice que ciertamente, hermanos, los enemigos de la iglesia lucharían contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá. Y los que están con él son llamados fieles, hermano. La iglesia de Cristo es una iglesia que en medio de las pruebas se levanta para seguir siendo fiel a Dios, para obtener ese futuro glorioso. Ahora, ¿de qué depende, hermanos? ¿Por qué podemos estar seguros que tendremos un futuro glorioso? Y lo que yo quiero ver en esta noche, hermanos, como un primer asunto es
que nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos un futuro glorioso, porque el poder de Dios está protegiendo a su pueblo fiel. Por eso en el capítulo 7, del versículo 1 al versículo 8, hermanos, vemos nosotros que ciertamente los juicios de Dios se están anunciando. Y entonces, hermanos, se han abierto los sellos. Y si hace un paréntesis, hay un preámbulo en el entre el sexto y el séptimo sello. Y el anuncio de los juicios de Dios se detiene para sellar a los siervos fieles de Dios. Y un sello, hermanos, por lo menos tiene tres propósitos. Número uno, un sello lo que hace es proteger el contenido. Y Dios va a proteger a su pueblo. No para que no pase por la tribulación, sino para que el pueblo de Dios, sellado con el sello de Dios, que es el nombre de su Padre y el nombre del Cordero, podrán vencer las dificultades y levantarse por encima de las circunstancias adversas, hermanos, y salir victoriosos y asegurar su futuro eterno. Dios está sellando a su pueblo fiel para protegerlos. Pero también, hermanos, un sello es para designar propiedad legítima. Dios va a dar testimonio que estos fieles de Dios son de Él, porque han sido comprados, porque han sido redimidos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es un pueblo fiel, redimido por Dios, hermano, para la honra y gloria de Él. Pero también, hermanos, un sello lo que hace es certificar el carácter genuino. Y Dios va a sellar a sus fieles y a través de ellos va a demostrarle al mundo, hermanos, cómo es posible servir a Dios. Cómo es posible a través de nuestro carácter, forjado a través de la palabra de Dios, cómo es posible que nosotros podamos adorar a Dios, ser fieles a Dios y llevar una vida de santidad que nos va a asegurar nuestro futuro eterno. Dios, hermanos, en su poder está protegiendo a su pueblo, porque Dios interviene de manera personal y de manera activa, viendo por los intereses espirituales y eternos de su pueblo fiel. Dios interviene. No es Domiciano, hermanos, el que estaba gobernando en este tiempo, el que tenía el control, sino el que tenía el control era Dios. Dios no ha perdido el control. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, hermano, Dios no ha perdido el control. Por eso el Salmo número 46 dice que Jehová es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, hermanos, aunque la tierra sea removida y aunque los montes se traspasen al corazón del mar. El Dios de Jacob está con nosotros, hermanos. Él sigue reinando. Por eso en el capítulo 4, hermanos, del libro de Apocalipsis vemos que Juan es invitado a entrar. Y lo primero que Juan ve, hermanos, dice en el versículo 1, después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces lo que Juan tiene esa visión, hermanos, que en el cielo hay un trono. En el cielo hay un trono, pero el trono no está vacío, hermano. El trono no está vacío. Hay alguien sentado en el trono. Y quien está en el trono es nuestro Dios, hermano. Es nuestro Dios, no es Domiciano, no es ningún ser humano en el cual está nuestro futuro, hermano. En nuestro futuro está en las manos de nuestro Dios. Y por cuanto nuestro Dios tiene nuestro futuro en sus manos, nosotros tenemos un futuro, hermanos, glorioso. Cuando nosotros llegamos al capítulo 6, hermanos, en el versículo 15 y hasta el versículo 17, notemos lo que dice. En los anuncios de los juicios de Dios, dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes, caed
y a las piedras, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y note usted la pregunta del verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y quiénes son los que pueden sostenerse en pie ante los juicios de Dios? Los sellados, los protegidos por el poder de nuestro Dios. Todos los que no están protegidos por Dios, todos los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, todos los que no tienen en su frente el sello de Dios y del Cordero, no podrán sostenerse ante los juicios punitivos de nuestro Dios, hermano. Sin embargo, la iglesia se levantará gloriosa, hermano, en victoria. Cuando nosotros, hermanos, queremos tener una pista para entender el mensaje de Apocalipsis y con respecto a la victoria, cuando nosotros leemos el capítulo 7 del libro de los Jueces, recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel estaba siendo asediado y maltratado por Madián, por los amalecitas y por los de Oriente. Y Dios va a levantar a Gedeón y le va a encomendar a Gedeón para que le dé libertad a su pueblo que está siendo oprimido. Gedeón no quiere. Es un hombre difícil de convencer. Sin embargo, al final lo convence Dios y sale Gedeón con el ejército de Israel, como 32,000 hombres, a luchar contra Madián y contra los de Amalec y contra los de Oriente. Y estaban, dice que los de Amalec, hermanos, y los de Oriente y los madianitas estaban tendidos sobre el valle como langostas para pelear contra el pueblo de Israel. Y Dios, hermanos, anima a Gedeón y sale Gedeón con aquellos 32,000 hombres. Cuando Dios ve que va el ejército, le dice: es mucho y no quiero que el pueblo se alabe que es por su fuerza. Al día siguiente, el que tiemble, el que sienta miedo, que madruga y se regrese. Y se regresaron como 22,000. Nada más le quedaron 10,000. Y Dios todavía le dice: es mucho el pueblo, ahora llévalos a las aguas. Y el que beba el agua arrodillado como beben los perros, regrésalo. Y solamente 300 hombres, hermano. Y todavía Dios le dice: ahora sí desciende al campamento. Y si tienes miedo, lleva a tu siervo. Y baja Gedeón, hermano, con su siervo. Y llegando al campamento, oyen la plática de dos de los que están ahí diciendo: yo tuve un sueño. Y un pan de cebada que venía y rodaba sobre el campamento de Amalec y lo destruía. El otro le dijo: esto no es sino la espada de Gedeón. Y Gedeón, hermano, se levantó contra aquellos 300 hombres. Y no haciendo mucho, simplemente manteniéndose en el frente de batalla, hermano, el pueblo de Amalec fue destruido. Dios le dio la victoria. Ahora, hermanos, nuestro caudillo no es Gedeón. Nuestro caudillo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque con Él, hermanos, somos más que vencedores. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Tenemos un futuro glorioso, porque nuestro Dios que está en su trono está amorosamente cuidando y protegiendo a su pueblo, hermanos, para que no se desanime en medio de las circunstancias y que se levante, hermanos, con esa fe poderosa a recibir su futuro glorioso. Y es que esta es la fe, hermanos, de los hombres de la antigüedad. A través de la historia, hermanos, los hombres que realmente creyeron en Dios fueron hombres que siempre pusieron su mente y todas sus expectativas de vida y todos sus planes y todos sus propósitos estaban puestos, hermanos, en ese futuro glorioso. Mire, capítulo 11 del libro de los Hechos, del libro de los Hebreos. Mire, vea usted cuál es la actitud de aquellos que por fe saben que Dios los protege y que van a alcanzar el futuro glorioso. Verso 13, Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pero si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver.
pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa era la fe de estos hombres, hermanos. La fe en un Dios todopoderoso, en un Dios que tiene misericordia, en un Dios, hermanos, que tiene los recursos para que usted y yo podamos vencer las aflicciones, para que podamos vencer el pecado, para que podamos vencer a Satanás y llegar, hermanos, a ese lugar eterno que es el hogar del alma, la residencia de Dios, esa ciudad que Dios ha preparado y por lo cual nosotros no tomaremos a Dios, hermanos, por sorpresa. Por eso Él no se avergüenza de ser nuestro Dios, porque lo que ha prometido lo tiene preparado, hermano. Un futuro glorioso. ¿Dónde está el sello, hermano? Es importante también dónde está el sello. El sello es puesto en la frente. Y la frente, hermanos, indica o es la parte más alta y visible del cuerpo humano. Y se relaciona con la sede de los pensamientos, con la sede de la mente, con la sede de los sentimientos conscientes. E indica la idea de un sentir consciente y que además nos hace reflexivos, que nos hace añorar, que nos hace tener nostalgia, hermanos, por ese futuro glorioso. Por ese futuro glorioso. Y es, hermanos, como es consciente y como es reflexivo, nosotros tenemos el sello de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos un pensamiento reflexivo. Dios no elimina nuestros problemas, hermano. Si usted cree que hay muchas predicaciones, hay muchos grupos religiosos que están ofreciendo un cristianismo que no se sufre, que no se batalla, un cristianismo de prosperidad, un cristianismo de comodidad. Ese no es, hermanos, la condición de un hombre y una mujer que son fieles a Dios. El mismo maestro nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero también el mismo que nos proviene de las aflicciones, hermano, es el que nos dice, pero tengan fe, yo he vencido al mundo. Que no nos tomen por sorpresa las aflicciones, como si algo extraño nos aconteciese, hermano. Sino debemos gozarnos, porque cuando sufrimos por la causa de Cristo, por la causa justa, hermano, entonces somos bienaventurados. Bienaventurados, felices, hermanos. Y es cierto, hermanos, experimentemos lo maravilloso, lo glorioso que es sufrir por la causa de Cristo. Entonces, amados hermanos, que no nos tome por sorpresa, tenemos esa conciencia, tenemos ese sentimiento reflexivo de que Dios está con nosotros en medio de las tribulaciones. Pero también Dios, hermanos, prepara nuestra mente. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12 y en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nosotros podemos vencer las dificultades confiando en el cuidado poderoso de nuestro Dios, pensando y transformando nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Necesitamos transformar nuestra mente y conformarla al pensamiento de Cristo, hermano. Y entonces nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios es agradable y además es perfecta. Tenemos un cambio, tenemos que tener un cambio de mente, porque nuestro futuro glorioso depende, hermanos, del cuidado amoroso de nuestro Dios, la protección de Dios. Tenemos un futuro glorioso porque Dios reina y porque Dios protege a su pueblo, para que su pueblo se levante por encima de las circunstancias y de los sufrimientos y se levante victorioso, hermano.
El apóstol Pablo, cuando escribe, hermanos, a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4 y en el versículo 16 y versículo 18, dice: en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, todos me desampararon, que no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y el Señor me dio fuerzas para que por mí fuese cumplido el ministerio de la predicación y que todos oyesen la palabra de nuestro Dios. Y el Señor me preservará de toda obra mala y me guardará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiamos en Dios, hermano, porque Él sigue en su trono. Segunda cosa que quiero ver, hermanos, que no solamente nuestro futuro glorioso depende del cuidado amoroso, la protección de Dios, sino también depende del amor de Dios en Cristo Jesús, que nos ha dado la victoria. Hermanos, cuando nosotros leemos los 22 capítulos del libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que la palabra trono aparece 33 veces. Y la palabra cordero aparece 18 veces. Y la combinación, hermanos, de trono y cordero se repite varias veces. Porque mucho tiene que ver, hermanos, el hecho de que Dios reine, no solamente protegiéndonos, sino que Dios reina mostrando su amor a través de nuestro Señor Jesucristo para darnos la victoria. Y Dios nos da la victoria en Cristo, hermanos, por lo que Cristo ha hecho en favor de nosotros. ¿Y qué es lo que ha hecho Cristo en favor de nosotros que nos hace victoriosos, hermanos, en Cristo Jesús? Mire, Apocalipsis capítulo 1, hermano. Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer el versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que Dios hizo en su amor para con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo y que nos hace conscientes de que con Cristo somos más que vencedores? Que Cristo nos amó. Y en su amor, hermano, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo en esa obra, hermano, en esa obra de salvación, en esa obra de perdón, en esa obra de santificación que Dios hizo a través de Cristo para nosotros. Ahora somos un reino de sacerdotes y un reino de gente santa para Dios. Quizás para mucha gente no seamos gran cosa, hermano, pero eso no es importante. Lo importante es quién es la iglesia para Dios. Y la iglesia es un reino de sacerdotes y de gente santa. Déjeme decirle algo. Dios, quiero que me entienda, Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pedro confiesa cuando va a visitar a Cornelio y le dice: Dios me ha mostrado hoy que Él no hace acepción de personas, sino que en todo el mundo Dios se agrada de los que hacen su voluntad. Pero déjeme decirle esto: cuando usted y yo nos hicimos cristianos, hermano, nos volvimos especiales para Dios.
De veras, hermano, cuando usted y yo obedecimos el Evangelio de corazón y fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados y llegamos a ser hechos hijos de Dios por el amor de Dios en Cristo Jesús, nos hicimos especiales para Dios. ¿Y cuál es el fundamento, hermano? Mire, vamos a ver Tito capítulo 2. Cuando usted y yo nos hacemos cristianos, nos volvemos especiales para Dios. Sépase que usted es especial para Dios. Dice Tito capítulo 2 y en el versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Note el verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Ve cómo uno se vuelve especial para Dios a través de la redención en Cristo? Porque llegamos a ser propiedad de Dios. Llegamos a ser de Él. Él es nuestro dueño. Él es nuestro Señor. Y no vamos a veces podemos pensar lo que el pueblo de Israel decía en Isaías, hermano, en el capítulo 46. Jehová me ha abandonado. Eso era lo que pensaba el pueblo de Dios de la antigüedad. Jehová se ha olvidado de mí. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvido de ti, porque siempre te tengo presente. Dios en Cristo nos redimió para llegar a ser un pueblo de Él. Ahora, note una característica del pueblo de Dios. Según este pasaje dice, es un pueblo celoso de buenas obras. Esa es la característica, hermanos, de la iglesia. Somos personas que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra esencia. No sabemos hacer otras cosas, no sabemos hacer el mal. Sabemos glorificar a Dios a través de lo que hacemos. Somos un pueblo santo, hermano. Por eso, hermanos, da vómito cuando a veces en las redes sociales nos estamos nosotros mismos exhibiendo nuestras miserias, hermano. Y estamos avergonzando al pueblo de Dios. Y Dios es vituperado a veces por nuestras publicaciones en las redes sociales, por los incrédulos, porque si el pueblo de Dios se porta así, el incrédulo tiene la libertad de hacerlo también, hermano. Hemos trivializado nuestro servicio a Dios. Nos hemos vuelto como gente del espectáculo. Tenemos que tener más cuidado, amados hermanos. Porque el pueblo que Dios ama y el pueblo al cual Dios le ha dado la victoria, hermano, es un pueblo celoso de buenas obras. Para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados. Dios nos creó de nuevo para eso. Tenemos que tener nosotros esa conciencia. En Cristo, hermano, por la obra de amor de Dios en Cristo Jesús, no solamente nos volvimos especiales para Él, sino que reinamos, hermano. Nos hizo para Dios reyes y sacerdotes.
Estamos en el reino. Colosenses 1:13, Dios nos rescató de las tinieblas y nos trasladó. Y ese movimiento de traslación, hermanos, es moverse de un lugar a otro. Y Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Y hay una respuesta de nosotros cuando sabemos que estamos en el reino. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud para con Dios. Y mediante esa gratitud, glorifiquémosle a Él. Hermanos, es que no podemos nosotros distraernos cuando consideramos las cosas maravillosas que Dios nos ha dado en Cristo, hermano. Lo único que podemos hacer es responderle al Señor y decirle, gracias, Señor. Ahora, hemos comenzado un año nuevo, hermanos. Y muchos de nosotros estamos preocupados, ¿qué nos deparará el futuro? Déjeme decirle, hermano, que nosotros no debemos estar ajenos de lo que el futuro nos depara. Lo debemos saber perfectamente. Porque el Señor Jesucristo nos lo ha revelado, hermano. Él toma, en el capítulo 5 de Apocalipsis, toma el libro que está escrito por dentro y por fuera y que no hay ninguno digno de abrir el libro y desatar sus sellos para que se dé cuenta lo que hay ahí, para que se sepa el mensaje que hay ahí. Y Juan llora, hermanos, desconsoladamente, porque ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay un digno de tomar el libro, desatar los sellos y revelar el contenido. Se le dice a Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá tiene los méritos para abrir el libro y revelar el contenido. Juan voltea a ver el león de la tribu de Judá y lo que ve, hermanos, es un cordero con las huellas de haber sido sacrificado. Ese es el mérito, esas son las obras meritorias de Cristo, hermano. Cristo nos ha dado la victoria y Él, por ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él que fue inmolado, hermano, ahora Él puede decirnos exactamente lo que nos depara el futuro. Y nosotros queremos saber cuál será nuestro futuro a corto, mediano y largo plazo. Déjeme decirle que Cristo en el libro de Apocalipsis nos revela cuál va a ser nuestro futuro a corto, a mediano y a largo plazo, porque Él tiene los méritos, hermano. Porque Él tiene los méritos. Con Cristo reinamos a corto plazo. Porque con Cristo reinamos en esta vida, hermano. En esta vida ya reinamos. No vamos a reinar, ya reinamos. Mire, Apocalipsis capítulo 5, hermano. Reinamos en esta vida. Apocalipsis en el capítulo 5 y en el versículo 10. Y mire el 9, hermano. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Reinamos ahora. No estamos pensando en un reino futuro, hermano. Estamos en el reino de Cristo y reinamos con el victorioso, hermano. Y hermanos, quisiéramos tener más tiempo para ver. Ahora reinamos con Cristo, hermano, porque la obra de la iglesia es el ministerio de la evangelización. Y la iglesia del primer siglo se enfrentó a muchas dificultades, hermanos, en su obra de evangelización. Y aquellos 2 olivos del capítulo 11, hermano, fueron hechos espectáculo y fueron muertos. Y parece que con su muerte, hermano, se paraba la obra de Cristo.
pero después de 3 días y medio se levantaron. Porque la obra de Cristo no muere con el cristiano fiel que muere. Hay una primera resurrección. Hay otros que se animan, hermano, por el ejemplo de esos cristianos fieles, a tener esa misma fe y ese mismo coraje de seguir proclamando el Evangelio de Cristo. Reinamos con Cristo ahora. Pero también, hermanos, en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, nos dice que reinamos en un futuro a mediano plazo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los cristianos fieles que han muerto, hermano, reinan con Cristo, aún en la misma muerte. Pero también, hermanos, nuestro futuro a largo plazo es que reinaremos eternamente en el hogar de Dios. Mire, Apocalipsis 22:5, hermano. Y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Reinamos ahora. Y si morimos fieles a Dios, reinamos con Cristo. Y en la resurrección de entre los muertos, cuando la esposa sea llevada a su hogar eterno, que es el cielo, el hogar del alma, reinaremos con Dios por los siglos de los siglos. Amados hermanos, nuestro futuro eterno depende del cuidado amoroso del poder de Dios. Nuestro futuro eterno depende del amor de Dios en Cristo Jesús, que nos ha dado la victoria. Por último, hermano, nuestro futuro eterno depende del carácter genuino de su pueblo fiel. El carácter genuino de su pueblo fiel. ¿Y qué significa tener un carácter genuino, hermano? ¿Cómo se evidencia, cómo se demuestra, hermano, que yo tengo un carácter genuino? Es decir, un carácter formado por el ejemplo de Cristo, un carácter formado por valorar las bendiciones que tengo en Cristo, y un carácter formado a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué significa eso? Mire, hay un pasaje que nos va a ayudar, hermano, allá en el capítulo 9 del libro de Ezequiel. Mire, vayamos allá. No lo vamos a leer todo el capítulo, son 11 versículos, pero hay 7 varones, hermanos, que vienen a destruir, a matar a los pecadores del pueblo de Dios en la ciudad de Jerusalén. Y hay un octavo que trae un tintero de escribano. Y este que trae un tintero de escribano recibe una orden ante el evento que se iba a llevar a cabo de matar a los pecadores. Y dice en el verso 4: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Qué es un carácter genuino, hermano? Nos debe doler, nos debe compungir, hermano, ver un mundo en pecado, ver a nuestra familia, a nuestros seres queridos
que aún no han obedecido el Evangelio, hermano, nos debe doler de que estén en pecado y que no tengan la esperanza de un futuro glorioso. Y ese coraje nos debe a nosotros impulsar a predicarles el Evangelio para salvarlos de la muerte, porque el pecado mata, porque el pecado separa de Dios, porque el pecado autodestruye a las personas. Debemos clamar y gemir a causa de las abominaciones. Y no solamente con los incrédulos, hermanos, nos debemos indignar cuando alguien lastima a la iglesia y exhibe la iglesia en sus perversidades y en su carnalidad. Porque este ser que trae el tintero de escribano, Dios le dice, vas a marcarlos a los que tienen ese carácter. Pero a los 7 varones que van a matar a los pecadores, hermano, Dios les dice, y vas a comenzar por mi santuario. Y si el justo con dificultad se salva, hermano, vas a empezar con mi santuario. Porque el juicio, hermano, el juicio de Dios también será para nosotros. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y vamos a ser juzgados también usted y yo. El juicio de Dios comienza por la casa de Él, porque Él es justo. Amados hermanos, tengamos un carácter correcto, carácter genuino. Ahora, ¿qué le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La característica, hermano, la característica del pueblo fiel de Dios es que se parece a su Dios. Y se parece a su Dios en la santidad. Si invocamos, si nos atrevemos a decir que Cristo es nuestro Señor, apartémonos de toda iniquidad, porque somos un pueblo celoso de buenas obras. Ciñamos los lomos de nuestro entendimiento y esperemos por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, sino debemos nosotros vivir en santidad, porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Y esa santidad nos la dio Dios a través de la obra de Cristo por su amor. El apóstol Pedro dice, sabiendo esto, que fuiste rescatados, que fuiste comprado, ¿sí?, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, por amor a vosotros. La iglesia, hermano, tiene un futuro glorioso por el amor de Dios en Cristo Jesús. Y la gloria que la iglesia tendrá en la eternidad es la gloria que Dios le da. En el capítulo 21 vemos que la ciudad aquella, hermano, tiene la gloria de Dios. Por último, hermano, siempre se habla en el libro de Apocalipsis de 2 mujeres y de 2 ciudades
con dos destinos diferentes. La mujer vestida de la gloria de Dios, que representa a la iglesia. La mujer, la madre de la ramera, Babilonia. La ciudad santa de Dios y la ciudad, hermanos, que embriagó a todos los hombres con el cáliz de su fornicación. Una, la esposa de Cristo, la ciudad gloriosa, estará en el hogar eterno de Dios. La reina, la madre de las rameras, y aquella ciudad que decía, yo no voy a ver ninguna desgracia, terminará donde está su patrón, en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. El futuro de la iglesia es glorioso, hermanos, y no debemos inquietarnos de manera excesiva en las circunstancias adversas y difíciles. Sigamos siendo fieles a Dios hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. Esta promesa también es para usted, amigo o amiga que está hoy entre nosotros. Aprópiese de la protección poderosa de nuestro Dios. Aprópiese del amor de Dios manifestado en Cristo al darnos la victoria, y obedezca el Evangelio y cambie su vida para que usted también tenga junto con nosotros un futuro glorioso. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Usted quiere en esta noche, usted puede apropiarse de la protección divina. Usted puede apropiarse del amor de Dios en Cristo Jesús, y usted hoy puede tener una vida nueva a través de la obediencia al Evangelio de Cristo. Levántese, confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios y pida ser bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados, para que hoy comience a reinar con Cristo en esta vida, reine con Cristo en la muerte y reine con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.